adorar si no es verdad en mí? En vano canto a ti. Todo lo que haré, todo mi existir, lo que yo diré, te haga sonreír. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Yo me entrego hoy, todo te lo doy. Te quiero yo servir, mostrar tu amor en mí. Todo lo que haré, todo mi existir, de lo que yo diré, te haga sonreír. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Oh, aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante, que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti.
Muy buenas noches, Iglesia. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy quiero iniciar con una pregunta al corazón. ¿Te han roto el corazón? ¿Cómo estás lidiando o has lidiado con esto? La verdad es que los conflictos emocionales son un espacio propicio para generar o para violentar el principio de la unidad, para violentar el, la unidad y la integración de la familia, de las relaciones, de las personas. Y es un campo muy fértil para que el enemigo pueda hacer que las personas empiecen a tomar decisiones en base a lo que sienten. La palabra del Señor no exime esta parte de tu vida por muy personal que sea. Sobre todo porque usualmente con la justificación de así lo siento o ya no lo siento o me hicieron o me dejaron de hacer o me traicionaron o quién fue la persona que hirió mi corazón, empiezo a tomar decisiones que me distancian del Señor, que me distancian de la familia, que me distancian de la iglesia, que me distancian de los hermanos y en fin, hay unas consecuencias lamentables con esto. Y la verdad es que los conflictos emocionales, si bien es cierto, están en el ámbito personal, sus consecuencias casi siempre son en el ámbito público. ¿Por qué? Porque cuando las personas empiezan a tomar decisiones por causa de esto, pues empiezan a alejarse. Y eso lo podemos ver en diferentes contextos, no solo en el contexto de relaciones de pareja, de relaciones de personas que intentan generar un tipo de compromiso o también incluso en las relaciones familiares, ¿verdad? Hay situaciones que generan este tipo de conflictividad y que desafortunadamente toman posiciones, ¿verdad? Y además las posiciones pueden ser muy, muy polarizantes, ¿verdad? Cuando alguien dice sí, el otro dice no. Y cuando una situación de ese tipo ha llegado, usualmente necesitas ayuda, necesitas una intervención ahí y no solo del Señor, sino incluso del consejo bíblico en medio de esta situación. Cuando las parejas, por ejemplo, llegan a momentos en los cuales él anclado en su decisión y ella está anclada en su decisión, es el momento de buscar una intervención. Como decía Vladi, la intervención asistida para poder tratar este tipo de conflictividad. Hermanos, es, no es extraño escuchar, aún en boca de cristianos, cuando se dice que la madre de todas las pruebas es la infidelidad y la traición. Es cierto que posiblemente es una de las pruebas más dolorosas que pueda pasar una persona, sobre todo porque la traición o el agravio viene de una persona amada o de una persona a la cual le has quitado todas las barreras de protección y te has vuelto vulnerable y ha aprovechado esa condición de vulnerabilidad para poder afectarte con dolo o sin dolo, ¿verdad? O sea, con intención o sin intención. Sin embargo, no hay una etiqueta específica para hablar de conflictos que son irreconciliables. Y aquí me llama mucho la atención que cuando se elabora un acta de divorcio, usualmente el juez, en vez de poner todos los detalles, simplemente cuando pone las razones del divorcio, pone porque las condiciones son irreconciliables y esa es la justificación que engloba cualquier cosa que se haya vertido dentro del digamos, el proceso y se lleva precisamente a lo que se conoce como
el acta de divorcio, ¿verdad? Es un acta de divorcio que formaliza la separación, aunque formalmente estaban separados digamos, de hecho ya había una separación por causa de que no pudo haber una reconciliación, no pudo haber una manera de poder conciliar ese tipo de diferencias. Ahí vemos la ausencia del principio del perdón, la ausencia también de la confesión y la aceptación de las consecuencias y de las situaciones, los agravantes que tiene este tipo de situación, el daño colateral que se provoca hacia los que están alrededor y que haya un verdadero proceso de restauración de la persona. Algunos me podrán decir, sí, pero eso es como que muy personal, y en realidad yo quisiera traer a colación en esta noche una situación particular que vivió el Señor Jesucristo, como para que aprendamos del Maestro. Yo creo que es bueno que si vamos a tomar acciones en relación a esto, pues más que una terapia, vayamos a lo que el Maestro dejó en evidencia. Y yo me refiero más que todo a la situación que se vivió allá en el libro de Juan, capítulo 21, verso 15 en adelante, cuando habla de la restitución de Pedro, y doy el contexto de lo que ha sucedido en este momento. La historia cuenta que Pedro, en un momento en el cual el Señor estaba pronto a ser capturado y a empezar este proceso en el cual iba a ser enjuiciado, iba a ser condenado, Pedro pone como buen sanguíneo, puso sus buenos oficios por delante, primero prometiendo que él no iba a permitir que se diera esa situación y que además él estaría dispuesto a luchar porque esa situación no se diera. Entonces viene aquella declaración del Señor cuando le dice: Pedro, esta misma noche me vas a negar, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Bueno, si lo vemos en esa historia, usualmente en el enfoque de Pedro, lo que veríamos es a un Pedro que niega al Señor 3 veces. Pero dígame si no, esta es un acto de alta traición, si usted lo quisiera llamar en términos carnales así, con respecto a la persona, una de las personas más cercanas al Señor Jesucristo, lo iba a negar esa noche. Veamos los dos elementos de la ecuación. Por un lado tenemos a Pedro negándolo, por otro lado tenemos al Señor Jesucristo. Si quisiéramos denotar la parte humana del Señor Jesucristo, obviamente veríamos a alguien que fue traicionado por una persona de muy, muy cercana y de mucha confianza, y que fue negado en cuanto a algo en un momento crucial en la vida. Dígame si esta no es la historia de cualquier infidelidad. Y por el otro lado tenemos a un Pedro que había dicho que no lo iba a hacer, como lo dice cualquier persona, que por ahí ese camino nunca pasará. Sin embargo, lo enfrenta. Pero la parte desencadenante de esta historia es en el momento en que Pedro es confrontado. Cuando Pedro es confrontado, dice que su corazón se quebrantó porque precisamente se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho un corto tiempo atrás. El Señor le había dicho: esta noche me vas a negar. Y Pedro lo ha negado, y cuando Pedro lo niega la tercera vez y canta el gallo, eso fue como un balde de agua fría, Pedro, ¿verdad? Que es como cuando efectivamente se da cuenta de que ha traicionado al Maestro. Miren, el efecto es tal, hermanos, que si ustedes ven el proceso de la crucifixión del Señor, Pedro no era de los que estaba en el grupo ahí, por lo menos no lo cita la Escritura. La Escritura cita a otros personajes que andaban con el Señor, ¿verdad? Y a María, pero no citan a Pedro, ¿verdad? Yo no dudo que en el corazón de Pedro había una conflictividad emocional por causa de haberse sentido expuesto a
lo que el Señor le había anticipado. Pero Dios es Dios y en su misericordia sabía que Pedro estaba pasando por eso. Y por eso es muy bonito ir a cómo el Señor empieza a tomar esta situación y Él se encarga de restaurar la condición del corazón de Pedro para luego darle la misión que le iba a dar a Pedro para la historia de la iglesia. Y miren, esto es fascinante, hermanos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, cuando el Señor Jesucristo resucita, hay un momento en que cuando Pedro se entera de la noticia que la tumba estaba vacía, quiso ir a cerciorarse y de lo que estaba sucediendo, pero en realidad Pedro estaba escondido, temeroso, juntamente con el resto de los discípulos por causa de la persecución que se venía contra ellos y porque el maestro había sido crucificado 3 días antes. Pero el Señor, miren, y aquí pongámosle muchísimo cuidado a esto, como la atención de Dios hacia un corazón que está quebrantado y humillado. El Señor, antes de darle la misión a Pedro, va y lo busca y tiene un encuentro con él. Y es muy llamativa la frase con la que el Señor increpa a Pedro y le dice: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Y luego complementa la frase diciéndole: apacienta mis ovejas. Esta frase el Señor la repite 3 veces. Hay un momento en que Pedro entra en duda y yo me imagino esos sentimientos de lo que había sucedido versus lo que estaba sucediendo en este momento y además la misión que le estaba encomendando. Pero el Señor sabía que había que restaurar el corazón de Pedro para encarar la misión que le estaba enviando. No le dio la misión sin antes asegurarse que su corazón estaba restaurado. Y finalmente, cuando ya esto lo reafirma el Señor, y vean la expresión del Señor cuando le dice: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Miren, el Señor pone el amor como el elemento determinante en la conciliación de ellos, aunque el Señor no le estaba increpando a Pedro, que le había negado. No le fue a decir: oíme, Pedro, qué bárbaro, ahora yo te dije que me ibas a negar. Esa no fue la condición del Señor, sino que el Señor le dijo: ¿me amas? Estaba poniendo el elemento del amor por arriba de las circunstancias y las decisiones equivocadas. Justamente cuando hablábamos de que el amor cubrirá multitud de pecados, Dios estaba haciendo de manifiesto de manera patente y pragmática en la vida de Pedro que la condición de amor que él tenía para con él le hacía que ni siquiera estaba increpándole sus malas decisiones, sino que estaba recordándole que le amaba y estaba preguntándole a Pedro que si él lo ama también. Entonces vemos que esa condición del amor es determinante en esto, que ni siquiera fue necesario entrar a hacer una reconstrucción de los hechos para asumir responsabilidades, sino que premia el amor y luego la misión. Miren, esto es tan importante, hermanos, porque aquí vemos cómo podemos tomar ejemplo para restaurar relaciones usando esta línea de acciones que el Señor toma para restaurar el corazón de Pedro. Primero, el ofendido era el Señor, ¿o no? ¿Quién tomó la iniciativa? El Señor. Jesús busca a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y yo creo que ese es el punto de partida cuando entramos en diferencias, y estoy hablando de una diferencia premiante, de una relación que está rota y donde debe premiar el amor más que el dolor. Porque si no, no hay manera de que el amor cubra la multitud de pecados cuando el dolor es más fuerte que el amor. Cuando la circunstancia
es más, hace más ruido, ¿verdad? Que lo que se pueda decir para poderlo compensar. No hay manera de compensar un golpe dado. No es el hecho de decir, mira, el tiempo todo lo cubre. No, en realidad el tiempo no lo cubre. O mejor ya no pensemos en eso, sino que saquémoslo de nuestras conversaciones para que de pronto esto en el tiempo se vaya diluyendo. Esa no es la manera en que el Señor le dijo, bueno, hagámonos los locos y entonces concentrémonos en la misión. Y entonces, Pedro, ponete las pilas, vas a ser uno de los pilares de la iglesia en el futuro y concéntrate en eso y olvídate de lo anterior. No fue esa la condición del Señor. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y en función de eso empezaron a actuar. Cuando el Señor se aseguró que en el corazón de Pedro había esa reciprocidad del amor entre ellos dos, entonces afirmó la misión por la cual lo había llamado. Miren que aquí es importante esto, hermanos, porque Jesús apeló al principio del amor y concluye en una conciliación. Y luego recobran la misión por la cual están juntos. Yo lo traigo a un conflicto personal. Hay una diferencia entre una pareja. Independientemente de que acepte o no acepte la misión, Pedro pudo haberle dicho, no, fíjate, Señor, yo creo que no soy el adecuado, búscate a otra persona, no acepto la misión, pero la conciliación ya se había dado. Eso fue antes de la misión. A veces nosotros en una reconciliación queremos que prevalezca la misión antes que el amor y decirle a una persona que ha cometido, por ejemplo, un acto de infidelidad, mira, no pensaste en tus hijos, no pensaste en la familia, no pensaste en lo que hemos construido en todos estos años, y entonces empezamos a poner la misión por delante del amor. ¿Tiene su lugar? Por supuesto que tiene su lugar. Pero si en realidad hay un amor hacia la persona, hay que asegurarnos de que esa condición de amor mutuo es el elemento determinante para que atrás de eso venga la confesión, el perdón, la conciliación y luego la restauración. Y fíjense que la restauración no es un simple, ok, te perdono, sigamos adelante, ¿verdad? Pasemos la página y demos el siguiente paso. En realidad, el siguiente paso es que la persona esté muy comprometida con la misión. Por ejemplo, si los elementos que fueron determinantes para que una persona tomara una decisión equivocada para traicionar a otra, están en la esfera del descuido u otras áreas en las que hay que volver y retomar, entonces ahí es donde la misión cobra sentido. Cobra sentido en la perspectiva de pedirle a la persona que empiece a retomar eso y a concentrarse en la misión como una manera de dar fe de que estamos encausados en restaurar lo perdido y recuperar el corazón y poder restaurar incluso a los terceros afectados. Y miren, con eso de los terceros afectados no es un asunto que es una cosa menor, ¿verdad? Es cuando los hijos, por ejemplo, salen afectados por una mala decisión de los padres. De igual manera debemos los padres ir y confesar y humillarnos delante de nuestros hijos pidiéndoles perdón por el daño causado, porque esa es la manera de poder restaurar a todo el círculo familiar. Y quiero enfatizar con eso porque siempre insisto que la prevención es mejor que la restauración. ¿Y cómo prevenimos esto? Esto lo prevenimos, hermanos, en el sentido de que si tú crees que no estás listo para el compromiso, también te confirmo que no estás listo para el romance.
seguro te vas a desencantar en este proceso. Y esa es una manera preventiva. Yo no estoy diciendo que las personas no tienen que tener una relación con alguien, pero deben tener la madurez para dar ese paso, y no es un proceso experimental donde habrá mucho daño colateral, habrá mucho daño. No es un asunto de tomar experiencia para poder descubrir, sino que es escuchar la voz del Señor para poder construir. Generamos relaciones para construir proyectos de vida. Y eso no solo es en el matrimonio, sino que en todos los espacios de la vida. Mis queridos hermanos, insistimos en que no hay nada irreconciliable a la luz de lo que el Señor nos ha mostrado. Te pedimos que pongas tu mirada en la cruz si estás convencido de que no puedes en este momento, que no tienes las fuerzas o que crees que no lo puedes hacer. Pon tu mirada en la cruz, pon al Señor por delante y en su nombre hazlo. Gracias, hermanos, por este tiempo de conexión con este espacio. Gracias a todos los que nos ven fuera de El Salvador. Bendiciones para todos. Descansen y buenas noches. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Y sobre todo, reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo, reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz lo diste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Digno es el Señor.
en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, oh, digno, digno, digno es el Señor, digno es el Señor. Y en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como una flor que alguien pisoteó. Oh, llegaste tú, y fue por mí, por amor.